¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes. Un lunes en el cual volvió el verano. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen comienzo de semana para todos. Linda jornada, muy agradable. Sí. Mucha gente, me imagino yo, todavía en la playa, sintonizándonos, por ejemplo, a través de Antel TV, que es una posibilidad que uno tiene ahora de su teléfono, de su tablet, así que pueden estar con las patitas en el agua. Qué lindo que está para estar. Y la verdad, me gustaría estarla mirando a usted, Acá yo con las patitas en el agua. No le voy a mentir. Con mucho tema para desarrollar, algunos más alentadores. Esto de la lluvia del fin de semana por lo menos alivió en algo la situación de déficit hídrico, y algunas noticias que lamentablemente instalan la polémica nuevamente, como la muerte de este niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU. Exactamente, mucha información para compartir con ustedes. Ahora le damos la bienvenida oficialmente a este noticiero a Juan Pablo Tamborini, que se reitera en su licencia. ¿Cómo andan? Feliz año, sí, volví yo y salió el sol, como corresponde. Es verdad. ¿No? Se terminaron mis vacaciones y empezaron los calores. Recuerdo que el año pasado sucedió algo muy parecido. Idéntico, o sea, es cortar y pegar, y prácticamente es la misma situación, nada más que ya oficialmente ahora en el informativo, pero es algo que me suele acontecer y que la verdad, para los que se toman la segunda quincena, la próxima vez me preguntan a mí cuándo me tomo y quieren sol. Cuando yo termine las vacaciones se pueden tomar tranquilos. Lo toman de referencia a usted para... Exactamente. ¿Sabe lo que me preocupa? Que lo noto resignado, ni siquiera enojado. No, es que la verdad no es necesario hacerlo. O sea, es algo que ya estoy acostumbrado, pero bueno, junto con mis vacaciones terminaron también las vacaciones de Peñarol en cuanto al periodo de pases, porque tuvo un par de contrataciones. Lo último fue lo de Lucas Ferreira, el zaguero que estaba en Defensa y Justicia. Él se encontraba en Brasil realizando la pretemporada en el equipo argentino, está en Buenos Aires y va a estar arribando en las próximas horas para ser parte del plantel de Diego Aguirre. Esto teniendo en cuenta que Javier Méndez se fue al Colo-Colo de Chile. Curiosamente, Peñarol y Colo-Colo van a jugar por la Serie Río de la Plata, y quizá es el estreno oficial de Méndez con la camiseta del conjunto trasandino. También vamos a hablar de Nacional, porque hay novedades en cuanto a la situación de César Araujo, que es a esta hora el gran jugador que quiere Nacional para contratar y cerrar el plantel. Esto teniendo en cuenta de que en el periodo de pases se movió antes el conjunto tricolor. También vamos a hablar de la Serie Río de la Plata. Serie Río de la Plata que en el comienzo tuvo triunfos argentinos con protagonismo uruguayo. Por ejemplo, el de Abaldo para la victoria de Independiente. Por ejemplo, el debut de Viña en el lateral derecho de River Plate. Pero también vamos a hablar del básquetbol, donde Aguada comenzó el año con una derrota con Malvin, pero ayer se levantó con un triunfo ante Iguá. Todo esto pensando en lo que va a ser la Basketball Champions League. Mañana va a estar viajando el rojiverde rumbo a Buenos Aires. Gracias, Juanpi. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo Tamborini, mi gran proveedor de corbatas. Su gran proveedor de corbatas. Sí. Y con nudo incluido. Con todo, porque yo... Bueno, hablando de gente que necesita que le provean corbatas, lo solucionó en el 2025, estaba bastante corto de corbatas, pero sé que sigue teniendo dificultades con los nudos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Sí, me deben de quedar por lo menos 50 corbatas sin estrenar. Sin usar, sí. Fue una muy buena adquisición que realizamos en el año 2025. Un contenedor de corbatas. Sí. Y gracias a compartir con el equipo. ¿Cómo no? Siempre. Y hay que agradecerle, a muchos de los compañeros, a Coco, a Edgardo, que se tomaron el 2025, todo el 2025, para enseñarme cómo se realizaban los nudos. ¿Aprendió? Aprendí. Yo no aprendí todavía. Sí. El que utilizamos normalmente es el nudo Windsor. ¿Cuál? El Windsor. Que no lo sabía, y les dije, a partir de ahora quiero el nudo Windsor. Tuvieron que hacer unas clasecitas para aprender y ya... ¿Aprendió bien o aprendió, como se dice, a los golpes se aprende? Bueno, los golpes se aprende. A veces un poco corta, a veces un poco larga. Es la vida misma. Es la vida misma, ¿viste? Bueno, en el segmento internacional vamos a estar hablando de Irán. La pregunta es, ¿qué sucede en Irán? ¿Qué es lo que está sucediendo con estas manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de diciembre y que se extienden hasta ahora? Bueno, diferentes ONG han dado cuenta de 600 personas muertas hasta el momento y casi 10.000 detenidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se desencadenaron estas instancias? Lo analizamos en un ratito nada más con Claudio Fantini. Vamos a seguir hablando de Venezuela porque
porque en las últimas horas se libraron a 56 presos políticos. Lo decidió el gobierno, como ya lo venimos informando. Tenemos mucha información para compartir, como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El INAU dispuso una investigación de urgencia tras el fallecimiento de un niño de 10 años que se encontraba en una clínica especializada y bajo el amparo del organismo. Las autoridades del Ministerio de Ganadería se reunirán este martes con los productores para evaluar qué medidas se instrumentarán para las zonas afectadas por el déficit hídrico. Móvil en vivo. El senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que existe intención de dar un tratamiento acelerado al proyecto que envíe el Ejecutivo tras firmar el próximo sábado en Asunción el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La Confederación de Sindicatos Industriales será recibida por la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi, para dialogar sobre el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que dejó una nueva edición de los Globos de Oro, una de las grandes antesalas de los premios Oscar. Nos los cuenta Robert Rocha en su columna cultural. Empezamos a desarrollar las principales noticias. Les contamos que Fiscalía e INAU investigan la muerte de un niño de 10 años que se encontraba bajo el amparo del instituto, internado pero en una clínica especializada de salud mental. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay inició una investigación de urgencia tras la muerte de un niño de 10 años. El hecho fue constatado el domingo a la mañana cuando un enfermero del Centro Boulevard de Salud Mental, con el que INAU tiene convenio, se acercó a su cama para darle la medicación y el desayuno. El INAU emitió un comunicado donde explicó que el niño se había ido a acostar la noche anterior sin ningún síntoma o manifestación que indicara una situación de alerta. Sobre la hora 7 del domingo, un enfermero de la clínica fue a despertarlo, verificando que el niño no manifestaba tener signos vitales. Inmediatamente llamó a la emergencia médica y al 911. Se especificó que la clínica cuenta con cámaras de seguridad que dan cuenta de que el niño se acostó el sábado por la noche sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación. Constatado el fallecimiento, INAU inició una investigación administrativa de urgencia, recabando toda la información vinculada con la situación, dando cuenta de las acciones llevadas a cabo por la clínica, tanto en torno a esta circunstancia como a la estadía del niño en dicho centro especializado. El INAU agregó que la familia del niño, oriundo de Paysandú, fue avisada del hecho y se facilitó su traslado a la capital. A su vez detallaron que el caso se encuentra a estudio de Fiscalía para determinar responsabilidades. Avanzamos con otras informaciones. Está previsto que en las próximas horas se normalice el suministro de energía de UTE en Montevideo y también en Canelones. Nosotros tuvimos un pico en torno a los 30.000 clientes afectados. Lo cierto es que en cada uno de los lugares pasó exactamente lo mismo. En el momento de la mayor afectación teníamos una cantidad importante de clientes. A las 4 o 5 horas teníamos la cuarta parte de los clientes afectados. En el momento demoramos un poco porque hay temas de seguridad. Nosotros trabajamos a 9 metros de altura, a 6 metros de altura y claro, con el viento y con objetos no podemos estar trabajando. Pasado eso, quedó todo lo que quedó después de esto. Ramas caídas, muchos lugares, basta con recorrer las ciudades para ver las consecuencias que hubieron. Nosotros hemos estado trabajando, reponiendo los servicios y atendiendo muchísimas llamadas en que la gente nos avisa de situaciones que perciben como riesgosas, vinculadas a cables, a ramas, árboles vinculados a cables, en fin, cables que a veces son nuestros, que a veces no, pero nosotros siempre vamos y verificamos que no haya riesgo para las personas. Eso es lo primero y ante todo. En este momento, Maldonado se terminó totalmente. Desde la tarde de ayer podemos decir que la situación es totalmente normal en Maldonado, que había sido donde había empezado primero. Y en el correr de hoy esperamos normalizar totalmente la situación de Canelones y la situación de Montevideo, que son los que todavía quedan con una cantidad importante, más que nada de avisos más bien individuales, con muy pocos clientes afectados y con todavía situaciones de riesgo que nos han ido avisando hasta las últimas días de hoy y en la mañana de hoy todavía han ingresado algunas.
La verdad que parece increíble con el día que tenemos hoy estar hablando de esta situación que se dio hace nada, en el fin de semana, un temporal que provocó daños, tal como había anunciado el profe Serra, particularmente en la zona sur y este del país, con vientos muy fuertes, ráfagas de viento hasta 100 kilómetros por hora, prácticamente la mayor registrada en el Uruguay fue en Punta del Este, 98 kilómetros por hora, lo que provocó obviamente caída de árboles, de tendido alumbrado público, cortes de energía y también algunas inundaciones. Maldonado y Canelones, como le decíamos, los departamentos más afectados, con centenares de árboles caídos y lluvias superiores a los 100 milímetros. Durante el ciclón extratropical que afectó nuestro país, se registraron ráfagas de vientos de casi 100 kilómetros en la hora en Punta del Este, hasta 83 en Florida y en promedio 80 kilómetros en la hora en Montevideo y Canelones. Esto trajo aparejado la caída de unos 900 árboles, así como el desprendimiento de coberturas livianas. En el momento de mayor afectación, UTE reportó más de 24.000 servicios eléctricos comprometidos. Bomberos debió atender 950 solicitudes de asistencia. En cuanto a las precipitaciones que afectaron el país, según Inumet, Canelones aparece como el departamento donde hubo mayores consecuencias, con la caída de 599 árboles y con la mayor cantidad de lluvia acumulada. Dentro de las estaciones con mayores registros se ubica la del Pinar, donde se contabilizaron 105 milímetros, seguida por San Jacinto y la de Atlántida con 104 y 97 milímetros respectivamente. En Montevideo fueron varios los árboles caídos y los problemas en el alumbrado eléctrico. En cuanto a las precipitaciones en el aeropuerto de Melilla, se registró un máximo de 75,7 milímetros. Detrás de ella aparece Estación Mendoza en Florida, con 60 milímetros de lluvia, seguida por la de Laguna del Sauce en Maldonado con 58 milímetros. Los registros más bajos se dieron en los puestos de medición de Yun en Río Negro, con un acumulado de 0,4 milímetros, seguida por Rivera y Mercedes, que registraron 0,8 milímetros de lluvia. Mientras desde el Ministerio de Ganadería se hace un análisis constante de esta situación. Inumet, Línea Gras, el SNIA, que es el sistema de información del Ministerio, hoy nos van a pasar un reporte de actualización de lo que era, la semana pasada y lo que es hoy, después de la lluvia del fin de semana, que fueron importantes, sobre todo en la zona más complicada. Y mañana tenemos reunión del equipo que armó el Ministerio de monitoreo, evaluación y propuesta de acciones. Entonces, con la información de hoy, que para nosotros siempre fue importante mandar ese mensaje, la importancia de tomar decisiones políticas basadas en sustento científico, y en este caso lo que es Inumet e Línea Gras. Y mañana y vamos a ver. Bueno, momento de ir al móvil. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro, se encuentra en el Ministerio de Ganadería, está previsto que se reúnan mañana para analizar esta situación y también el déficit hídrico por el que atraviesa el país. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, mañana mismo aquí en el Ministerio de Ganadería se va a estar reuniendo esta mesa permanente que se instaló la semana pasada, que está analizando la situación por déficit hídrico, principalmente en el sur y sureste del país. Esta mesa se instaló la semana pasada, fue anunciada aquí mismo en conferencia de prensa y allí, se hablaba de la posibilidad o no de decretar una emergencia por déficit hídrico. Allí se hablaba de que no es necesario justamente tener decretada la emergencia para generar algunos apoyos para los productores y en esta jornada estuvimos conversando con el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, quien de alguna manera deja desprender de sus declaraciones de que el ministerio no estaría a fin de decretar mañana esta emergencia. De todas maneras deberemos esperar a la jornada de mañana para ver qué es lo que pasa. Frati destacó que todo esto se da en el marco de, primero, que hubo lluvias el pasado fin de semana que de alguna manera mitigan la situación, pero no dan una solución definitiva, pero además, según los pronósticos del Inumet, que hablan de lluvias en próximos días y también hablan de que toda esta situación se va a estar regularizando a fines de enero y principios de febrero. Además, el ministro volvió a destacar que se pueden tomar medidas sin la necesidad de decretar una emergencia por déficit hídrico. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía el ministro de Ganadería. Tenemos que tener en claro que para tomar medidas no es estrictamente necesario declarar emergencia agropecuaria. Se pueden tomar medidas
se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar emergencia. No, digo, a ver, yo no descarto ninguna herramienta. Lo que digo que tenemos que sacarnos de la cabeza, que yo también lo tenía, que para tomar medidas tenés que declarar emergencia agropecuaria. Y también el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, se refería a esta situación y también a los posibles apoyos que se les puede ir dando a los productores, como por ejemplo, bueno, en lo que tiene que ver con el apoyo en la alimentación animal a través del Ministerio de Defensa y también la posibilidad de postergar algunos pagos ante el BPS, así como también facilitar el acceso a crédito a través del Banco República. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos también. Tenemos una serie de acciones ya elaboradas, muchas de ellas no dependen de la declaración de emergencia agropecuaria, que probablemente con las lluvias del fin de semana hay zonas por lo menos que cambió la situación. A su vez está pronosticado para el 15 también otra lluvia y a su vez Inumet nos dio tranquilidad de perspectiva más a mediano y largo plazo que se va a normalizar la situación. Entonces puede haber todavía afectadas algunas zonas y sobre todo algunos productores y productoras que ya fueron afectados, que por más que haya llovido bien en las zonas de esos productores, capaz que hay que pensar en algún apoyo del Estado. ¿Se podría dar una ayuda económica a estos afectados? ¿Hay un estimativo de cuántos ascienden? No, todavía no, y tampoco hablar de números. En realidad, más bien, por el rubro afectado, el tipo de productor, bueno, tenemos diferentes posibilidades de acciones a desarrollar, que pueden ser algunas que son más de gestiones con otros organismos del Estado, como el BROU, BPS, y otras que hay que estudiar y evaluar de apoyo más a la producción, no sé, en el tema de producción animal, puede ser, por ejemplo, complementar, pueden tener problemas de alimentación, que eso además después que llueve lleva un tiempo para ver en la comida el efecto de la lluvia, entonces ahí se puede evaluar y eso con mucha coordinación también con los gobiernos departamentales, eventuales ayudas para lo que es alimentación animal o complemento de alimentación animal. Eso para la ganadería, vacuna. En Canelones, sobre todo, también hubo algún problema en la producción hortícola y ahí las soluciones, las acciones son otras. Pero me parece importante cerrar esta evaluación que la terminamos hoy, mañana ver la situación al día de hoy, después de las lluvias, y sobre eso definir acciones. No descartamos, si en alguna zona sigue complicado, que haya que declarar la emergencia, pero parece indicar que no sería necesario, pero sí también marcar que en algunos casos podemos generar una serie de apoyos sin la declaración de emergencia. Le agradecemos a Matías Garro por este primer aporte y tras este temporal que sufrió nuestro país el fin de semana, el coordinador del SECOED del departamento de Canelones, Bruno Pacheco, informó que hubo más de 1000 llamados de emergencias en el departamento y 3 familias fueron evacuadas de sus hogares. Estamos trabajando, salimos de la etapa más crítica, quedan varios días de trabajo, por suerte lo fundamental, lo urgente, como liberar calles, casas que les han caído algún árbol arriba o estaban en riesgo inminente de caída, eso ya se ha solucionado. Quedan muchos árboles caídos que no son la prioridad, pero va a demandar muchos días, incluso todo lo que son las ramas, producto de esos árboles que están a un costado en la vereda y se van retirando de forma progresiva. Esta será la etapa no tanto de emergencia, sino la etapa de rehabilitación y restauración de todos los sistemas, los servicios también. ¿Cuántos llamados tuvieron a través de ese sistema? Tuvimos 1.188 llamados al CIREC, entre árboles caídos, el 50%, después tendido eléctrico aéreo, muchos vinculados a la caída de árboles también. Algunas casas inundadas con las primeras lluvias que saturó el sistema de drenaje pluviales, se ingresó un poco de agua, no tanto cursos de agua por suerte, pero sí lo que son los microcanales. Asistencia de damnificados también, personas que les entró agua a las casas, que por el viento, casas precarias en algunos casos han sido afectadas, pero sí, 1.200 llamados en total. Solamente fueron 3 familias las que vivieron esa situación de ser retirados de las casas. Sí, 3 familias evacuadas, lo que es Nicolich, Ciudad de la Costa y Barros Blancos. En Barros Blancos, por suerte, hoy retornaron a su hogar con apoyo de Desarrollo Humano, el MIDES y la Dirección de Vivienda en la reconstrucción. Se sumó también otra familia afectada en la zona rural de San Antonio, con afectaciones importantes a su vivienda, que aún se está trabajando para que tenga las condiciones de la vivienda y que puedan retornar.
Bueno, finalmente será el próximo sábado, 17 de enero, cuando se suscriba el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una reunión que se va a desarrollar en Asunción del Paraguay. El punto central del acuerdo es la eliminación paulatina, progresiva, de aranceles en el 90% de los productos. Finalmente, el acuerdo que permite crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 780 millones de personas, al concentrar cerca del 25% del PIB global, se estará firmando este sábado en Paraguay, con la presencia de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial será posible después de la votación mayoritaria de los 27 países que forman parte del Tratado de Maastricht. Pese a la firma, aún no entrará en vigor porque se requiere la aprobación de los parlamentos. Para la industria europea, esto significa un mejor acceso a los mercados sudamericanos, lo que podría amortiguar el impacto de los aranceles dispuestos por el gobierno de Donald Trump. Paralelamente, las materias primas de los estados del Mercosur podrán importarse más fácilmente desde la Unión Europea, una alternativa a los suministros chinos. La carne vacuna podrá importarse en el futuro a un tipo arancelario reducido, pero solo en cupos limitados para proteger a ganaderos europeos. Los productos agrícolas como azúcar y café podrían abaratarse para los europeos, pero las importaciones se suspenderían si los precios cayeran demasiado. El gobierno francés no se convenció con esta concesión y se mantuvo firme en su negativa al acuerdo. En tanto, organizaciones medioambientales y asociaciones agrícolas en Europa siguen protestando contra el acuerdo. Greenpeace, por ejemplo, sostiene que este acuerdo acelerará la destrucción de la selva tropical para la producción de carne vacuna y soja. Los agricultores europeos temen una competencia desleal de productos sudamericanos baratos, fabricados bajo estándares medioambientales y laborales menos estrictos. Mientras, los grupos indígenas de Brasil también protestan contra este acuerdo porque temen la pérdida de sus tierras. Si bien el fin de semana se intensificaron movilizaciones de agricultores en Francia, Bélgica y España, este lunes han ido disminuyendo poco a poco. Y también hay repercusiones en nuestro país. La Confederación de Sindicatos Industriales será recibida por la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi, justamente para dialogar sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente de la Confederación, Danilo Dárdano, ve el acuerdo como una posibilidad para que las industrias locales se actualicen y los trabajadores tengan mejores condiciones y salarios. Si vamos a la parte bien esquemática y sencilla de esto, para los trabajadores industriales, nos preocupa y nos ocupa, porque en general este tipo de acuerdo a nivel internacional lo que termina, por lo menos para nuestros países, primarizando la economía. O sea, ¿qué le vamos a exportar a Europa nosotros? ¿Y qué le vamos a importar? Para nosotros la canasta exportadora va a ser muy similar hasta ahora, van a haber ganadores, por ejemplo los agroexportadores. Ahora el sector industrial, que ya viene en caída, se va a perjudicar si no logramos en estos años, que se habla de hasta de 15 años, potenciar la industria nacional, ¿no? ¿Ustedes están preocupados porque se exporte más que nada materia prima sin valor agregado? Exacto, esos son los puntos fundamentales. Nosotros queremos agregarle valor, agregarle conocimiento, con trabajadores con salarios dignos, decorosos por lo menos, y por tanto no nos está cerrando la información que manejamos hasta el momento. Los trabajadores de la industria están a favor de discutir, evaluar y ver cómo mejorar la productividad, y también ven en este acuerdo una posibilidad de despegue para los industriales y los trabajadores. Capaz que esto también es un argumento, una oportunidad que todos los uruguayos, con el gobierno a la cabeza, con política de Estado, le demos un vuelco y tengamos una industria de nuevo tipo en Uruguay y en el Mercosur. Momento de nuevamente ir al móvil para seguir profundizando sobre este tema y sobre posibles impactos en nuestra economía. Exactamente, el ministro de Ganadería se refirió a la firma del acuerdo. Establecemos contacto con Matías Garro una vez más. Matías, adelante. Exactamente, Stephanie, porque el ministro de Ganadería se refirió a la firma de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se va a estar concretando, como ustedes ya saben, en Asunción del Paraguay el próximo fin de semana, ante los cancilleres y los presidentes de la región y también, obviamente, las autoridades de la Unión Europea. Más adelante ustedes van a ver y vamos a repasar las declaraciones de legisladores nacionales que hablaban de cuál va a ser la actitud una vez que el proyecto llegue al Parlamento, porque debe ser ratificado en el Parlamento uruguayo, así como
como también en los parlamentos de los países que integran el bloque de Mercosur y también de la Eurocámara. Y en ese marco se habla de ganadores y perdedores, algunos que no se van a ver beneficiados con este acuerdo. Y se habla puntualmente del sector lechero. Hoy le consultamos al ministro de Ganadería, quien dijo que por el momento no tiene elementos para asegurar que justamente el sector lechero se vaya a ver afectado una vez que se concrete y se ponga en vigencia este acuerdo. Pero bueno, después hay que esperar. Esto también lo que hay que tener cuidado es si se firma ahora y no sé si este año vamos a tener algún resultado, porque eso tiene todo un proceso de los parlamentos. Los nuestros seguramente va a ser más fácil, acá hay un acuerdo político de firmarlo inmediatamente, pero bueno, son mucho más los europeos y ahí hay dificultades, por lo tanto hay que demorar un poco más. Lo que sí que la firma del acuerdo es un avance de algo que lleva, no sé, más de 25 años. En una negociación internacional y de bloque, todos no pueden ganar. Yo honestamente no me animo a decir cuál es el sector que puede ser. Yo creo que todos van a salir beneficiados. El beneficio no va a ser el mismo seguramente, el cárnico claramente, pero no sé por qué se dice que el lechero va a ser más perjudicado. Yo no tengo los datos para hacer esa afirmación. Le agradecemos a Matías por este aporte y ahora seguimos en tema porque el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que existe intención de dar un tratamiento acelerado al proyecto que envíe el Ejecutivo tras firmar el próximo sábado en Asunción este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Seguramente en estos temas siempre hay perdedores, ganadores y perdedores. Creo que ahí entra una fase diferente, que es cómo el Uruguay construye una agenda interna para que esos ganadores o esos beneficios que esos ganadores van a tener también se puedan redistribuir para que aquellos sectores que de repente puedan estar un poco más impactados negativamente también puedan tener niveles de mejora y sobre todo le permitan tener una visión país. El acuerdo esté firmado, generalmente siempre tiene algunas cuestiones administrativas, traducciones, redefinición de algunos textos, pero en cuanto al Poder Ejecutivo pueda enviar el mensaje, el proyecto de ley para la ratificación parlamentaria, nosotros hemos planteado los diferentes partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, en las diferentes instancias que hemos tenido con los parlamentarios del Parlamento Europeo. Una vez que el Parlamento Europeo lo pueda aprobar, eso después tiene una instancia en cada uno de los parlamentos nacionales, los 27 parlamentos nacionales, pero entra en vigencia la parte comercial cuando el Parlamento Europeo y alguno de los parlamentos nacionales, en este caso de Uruguay, de Argentina, de Paraguay y Brasil, puedan ratificarlo. Y si Uruguay lo ratifica rápido, tiene los beneficios de ser que se empieza también a tener bilateralmente. Entonces creo que sin duda eso es muy importante. La idea nuestra es poder lograr que a principio de este semestre se pueda tener aprobado este acuerdo con ambas cámaras. Hay creo que buena sintonía con los demás diputados de los demás partidos políticos, así que creo que en esto hay una visión país. Si uno hablaba del sector lechero, ¿puede haber alguna dificultad allí? Sobre todo en el sector de la industria de los quesos, pero bueno, creo que hay un gobierno que está sobre todo muy responsabilizado, la industria láctea también, justamente seguir abriendo mercados y creo que bueno, se abre una puerta interesante con China, ¿no? Creo que también hay que trabajar mucho y bueno, creo que eso sin duda va a ser positivo y bueno, creo que lo que hay que tratar es no quedarse estancado, sino siempre tratar de mejorar y producir mejor. Seguimos repasando repercusiones desde la oposición. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que la coalición estará a disposición para tratar el proyecto con carácter urgente. Además, el legislador aseguró que el gobierno deberá atender con determinadas políticas a los sectores que se puedan ver afectados. Se lo dijimos al canciller en ocasión de alguna comparecencia al Parlamento. Nosotros no tenemos ninguna duda que las manos del Partido Nacional, y no tengo dudas que de los partidos que integramos la coalición republicana, van a estar a disposición para tratarlo de forma grave y urgente. Ojalá podamos hacerlo en las próximas semanas, meses. Sabemos que hay tiempos administrativos que van a generar tal vez que el proyecto de ley de ratificación del acuerdo no vengan de inmediato, sino que tendrá un plazo razonable, pero que en cuestión de capaz que los próximos 2 meses podamos darle tratamiento parlamentario y aprobación en ambas cámaras. Por supuesto, eso va a generar, como de hecho sucede en Europa, que a nivel local los países también tengamos que tomar decisiones.
y sabemos, somos conscientes que hay sectores de la producción nacional, en particular los sectores vinculados a los lácteos, que tendrán que ser atendidos. Ahora, no podemos actuar de forma distinta a lo que le dijimos a los europeos. La negociación, el acuerdo ya está. Ahora dependerá de los países, y en el caso de Uruguay, atender los sectores que eventualmente puedan llegar a tener alguna demanda particular, atender con políticas focalizadas a efectos que los resultados positivos que nosotros evaluamos a nivel general no se empañen con cuestiones concretas, puntuales, que pueden verse afectadas. Por lo tanto, tendremos que, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eventualmente aprobar decisiones, tomar medidas que atiendan esas realidades. Nos vamos al departamento de Rocha. Lindo lugar para estar, imagino mucha gente en la playa. Yo decía hace un ratito, difícil pensar que el fin de semana pasamos por el temporal que pasamos, como está hoy lunes el tiempo, ¿no? El clima, la verdad que no, parece que hubiera sido hace 3 meses, pero fue hace nada, 24, 48 horas, depende del punto del país del cual estemos hablando. ¿Establecemos contacto con Johnny Casella? Le damos la bienvenida a Johnny y le consultamos cómo estuvo por el departamento del temporal por allí. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido. ¿Cómo están, Steffi, Rico? Por suerte, muy bien. Estamos disfrutando de una jornada soleada, hermoso atardecer. Arrancó el día hoy bastante gris y la gente ya se empezó a asustar. Otra vez lluvia, otra vez viento. Bueno, por suerte no. Por eso estamos disfrutando del Océano Atlántico aquí en Rocha, queridos compañeros. Lindo, pero veo que está crecido el mar, ¿eh? Está crecido, pero está bastante calmo, Nico, te voy a decir, ¿eh? El oleaje acá es más intenso aún de lo que se está observando en esta zona de Playa La Aguada. Y hablando de lo que ustedes me preguntaban hace instantes, el tema del fin de semana, todo el mundo estaba con preocupación, fundamentalmente el viernes a la noche, que fue lo más difícil quizás en cuanto al temporal aquí en Rocha, con respecto a lo que sucedió ese día, del día viernes hacia el sábado. Tuvimos precipitaciones abundantes durante la madrugada, viento intenso, pero no generó daños mayores. Esto es importante señalarlo. Sí, algunos árboles caídos aquí en la zona del balneario La Paloma, en la vía pública, algunos cables y también columnas del tendido eléctrico que cayeron, y esto fue solucionado por personal municipal y, por supuesto, por las distintas cuadrillas que estuvieron trabajando durante el día sábado. Ya del sábado para el domingo fue mucho más calma la situación. Sí hubo inestabilidad, no se pudo hacer playa, lo que les estaba mencionando hace instantes con respecto a lo que ocurrió aquí en Rocha durante el fin de semana. Hubo mucha gente que lamentablemente se quedó con las ganas, se tuvo que volver también a sus lugares de origen porque cambió la quincena ya, ¿no? Más allá de que no estamos a 15 todavía, pero ya se nota ese recambio que se da habitualmente en los primeros 15 días del mes de enero. Siendo una temporada con respecto muy buena, a pesar del clima, pero la verdad que los números vienen bastante bien. Mucha gente hay. ¿Cuáles son los productos que la gente más consume en los restaurantes? Bueno, a ver, el clásico de todo, porque la mayor parte es uruguayo, es la milanesa, ¿no? Después tienes las pastas, el asado, pero más o menos por ahí viene la cosa. ¿Y con qué se acompaña? ¿Qué es lo que la gente prefiere? ¿Un vino? ¿Una cerveza en verano? La verdad que venimos bien también. Tenemos una venta bastante regular de vino, y obviamente la cerveza, el día que hace calor, es la vedette, ¿no? Es lo que más se consume, sí. ¿Cómo están los precios este año? Y los precios, en cuanto a nosotros, estamos en 5, un 10% un poquito más que el año pasado, o sea, a ver que lo que nosotros siempre aumentamos en base a lo que aumenta. Como no ha aumentado mucho, bueno, entonces andamos en un 10% más o menos. ¿Cuánto sale para una persona en promedio almorzar o cenar en un restaurante de La Paloma como el tuyo? Más o menos anda de los 800 pesos más o menos para arriba, ¿sí? Una milanesa, un refresco, una pasta, un refresco, más o menos anda ahí en 800 pesos. Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, una tabla de mar que ya se va a 1.900 pesos, más un refresco estarías pagando alrededor de, no sé, 2.000, 2.500 pesos para 2 personas, ¿no? Bueno, ahí veíamos una parte de La Paloma, movimiento gastronómico, pero no es el único balneario
de Rocha elegido por los visitantes. Contanos, Johnny, por ejemplo, La Pedrera. ¿Cómo está La Pedrera? Bueno, un atractivo importante a nivel turístico aquí en Rocha siempre es La Pedrera, ese pequeño pueblo oceánico que tiene también mucho movimiento por estos días. Ahora me estaban trasladando que era impresionante allí en la zona del desplayado de La Pedrera, la cantidad de turistas que están disfrutando de este atardecer. Y hablamos con uno de los comerciantes para conocer cómo está el movimiento por estos días, también hablar de la gastronomía, cuánto sale, por ejemplo, a almorzar o cenar en un restaurante de La Pedrera. Hay que recordarles que ustedes estaban observando el testimonio de Edinson García, que es uno de los tantos restaurantes que hay en La Paloma, para más o menos tener una idea en cuanto a los precios y cuáles son los productos que más se consumen. Pero si les parece, vamos a repasar lo que está sucediendo allí en la zona de La Pedrera. La temporada viene bien, viene a full, mucha familia, está muy linda La Pedrera, los invitamos a que vengan. Los precios se mantienen, La Pedrera no es un lugar caro, se sostiene más o menos lo mismo de la temporada pasada. Y hablando de lo que son los productos que se venden, ¿qué es lo que sale más? Bueno, muchas cosas de mar, la gente le gusta lo que es picadas de mar, nosotros tenemos una carta muy variada, vendemos carne, vendemos pastas caseras, vendemos pizza también, la gente le gusta mucho, el uruguayo le gusta mucho la pizza también, pero sí lo que la vedette son las tablas de mar y ese tipo de frutos de mar que la gente viene a consumirlo acá, que sabe que es fresco también. ¿Con qué se acompañan? ¿Con qué bebidas? ¿Qué es lo que más se consume? Bueno, muchos tragos frescos, está saliendo mucho el Campari, el Fernet, que es un clásico, la cerveza también, tenemos una gran variedad de cervezas artesanales, cervezas locales. Y bueno, eso es un poco variada siempre la propuesta. También hacemos limonadas naturales de la casa y sale mucho, la gente, la familia está consumiendo mucho lo que es el producto natural más que los refrescos. Y bueno, por ahí va la cosa. ¿Cuánto sale en promedio para una persona almorzar o cenar en este lugar? Bueno, hay variado, por ejemplo, no sé, una pizza te sale 350 pesos por cabeza más o menos, a un plato, no sé, una entraña o algo así, te sale en torno a los 750, por ahí, o sea, es variada la carta, es variada la oferta, hay picadas para compartir, que pueden ser para 2 o para 3 personas, hasta para 4 personas también, entonces varía un poco en lo que la gente quiera consumir, en lo que estén para comer, si están para picar o si están para cenar más fuerte. Sí, yo estoy para una picada de rabas. Qué rico, sí. Yo para una milanesa de carne, como sale algo más contundente. Estaba diciendo para picar algo, usted no. No. Johnny, vale la pena. Queremos consultarte. Vale la pena esta hora, Nico. Sí. Queremos consultarte, Johnny, qué sondeo pudiste hacer con los operadores turísticos. ¿Qué se espera para esta segunda quincena de enero, pero también qué se espera para el mes de febrero por ahí, por Rocha? Bueno, enero con un muy buen número de reservas para lo que va a suceder en la segunda quincena de este mes. Y para febrero también hay muy buena expectativa, pero tengo un dato que no es menor el que les voy a contar. El próximo 16 de febrero, anoten bien, con entrada totalmente libre en la Fortaleza de Santa Teresa, se presenta No Te Va a Gustar, con entrada totalmente libre en el marco del Bicentenario de la Liberación de las Fortalezas, así que Rocha va a estar de parabienes, vayan agendando la fecha 16 de febrero. ¿Qué cae el 16 de febrero? Discúlpeme, Johnny. No recuerdo qué día cae, Nico, pero sé que es el 16 de febrero. Espere que lo chequeamos. A ver, busque usted que es más rápido. Usted que está más rápido con el celular. Ah, si no lo íbamos a visitar. No llegamos ni en helicóptero, llegamos, una cosa increíble. Bueno, podríamos hacer un esfuerzo de producción, ¿no? Y hacer informativo desde ahí. Desde ahí, sí, estaría muy bien. No? Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Móvil en vivo y salida desde la Fortaleza. Usted claro que sí. Gestiona que la voluntad de ir está. Sobra. La gestión siempre se hace, siempre se hace. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, Johnny, un abrazo. En cualquier momento desde aquí. Un abrazo. Chau, chau. Momento de hacer la pausa. Pausa, venimos con mucho más después de la misma.